¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Seguramente están ahí cómodos, expectantes a la pantalla. Bienvenidos una vez más a este curso, ¿sí? A este curso de la Biblia por medio de esta vía, por este canal de YouTube. Te damos la bienvenida al capítulo número 7 de La Vida Abundante, ¿sí? Así que si estás viendo este video por primera vez, estás viendo este canal, podés ver los videos anteriores, las lecciones anteriores, desde la 1, ¿sí? y poder ir completando el libro. Y si necesitas el libro y lo querés hacer, está el número en pantalla que vas a ver. Ahí te puedes comunicar para pedir el libro o para poder hacer las consultas que tengas necesarias sobre las lecciones, sobre todo esto que estamos aprendiendo, todo esto que estamos haciendo juntos en armonía, ¿sí? Así que bueno, ponete cómodo para la lección número 7. Yo estoy acá tomando unos mates, espero que vos también. Y bueno, vamos a orar primero para que el Espíritu Santo se revele a nosotros, ¿sí? Que el Espíritu Santo pueda irrumpir ahí en nuestro corazón, cortar toda actividad, que nuestros pensamientos puedan concentrarse para poder aprender su palabra y estudiar juntos este capítulo, ¿sí? Señor Jesús, Padre Celestial, yo te ruego en este momento que tú nos concentres, Señor, que tú quites todo pensamiento que esté alterando nuestra mente, para que podamos concentrarnos, Señor, en este capítulo, en tu palabra, Señor, y que podamos aprender más de ti en este camino. Espíritu Santo, guíanos, revélanos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y así comenzamos este capítulo número 7. Podés abrir el libro en la página 47, ¿sí? La página 47 toca la lección número 7 y dice cómo leer la Biblia, ¿sí? Ahora vamos a aprender cómo leer la Biblia. Ya venimos de distintas lecciones, ¿sí? La anterior hablaba del Espíritu Santo y es muy importante tener al Espíritu Santo para poder leer e interpretar correctamente su palabra, la Biblia. Y bueno, para arrancar, arrancamos con el número 1, ¿sí? El punto 1 que dice: aprenda de memoria el siguiente versículo de la Biblia con su cita, ¿sí? Después le voy a explicar un poquito más lo que es la cita. Pero dice así: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. ¿Sí? Lo repetimos una vez más. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Y esto se encuentra en Mateo, capítulo 4, versículo 4. Bueno, ahí abajo tiene una actividad para completar, ¿sí? Usted después la va a completar, usar los espacios para completar el versículo. Esto nos ayuda a poder memorizar este versículo, ¿sí? Es muy importante aprender la Biblia e ir memorizando estos pasajes bíblicos que nos hacen bien. Pasamos al siguiente punto que dice: este versículo habla de dos alimentos que el ser humano necesita para vivir: el pan y la palabra de Dios. Por un lado, tenemos el pan. El famoso pan que compramos en la panadería, el famoso pan que podés amasarlo en tu casa. Ese pan que nos alimenta, que llena el estómago, que nos da esa sensación de placer, de sentirnos saciados en nuestro estómago, ¿sí? Podemos hablar de pan, podemos hablar de asado, podemos hablar de pizza, ¿sí? Esa comida, ese alimento que nos alimenta y nos hace tan bien al cuerpo. Y por otro lado tenemos la palabra de Dios. En este pasaje que leímos al principio menciona el pan y menciona la palabra de Dios, que no es más ni menos que la Biblia, su Biblia. Para aquellos que todavía no han visto una Biblia, esto es una Biblia, ¿sí? Hay distintas versiones, hay distintas formas de la Biblia, pero la palabra, lo que está redactado, es la misma, es la palabra de Dios. En este pasaje nos relaciona y nos divide, ¿no? Lo que es el pan y lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Y hace como un paralelo entre los dos
Y ese paralelo yo te lo quiero transmitir a vos, ¿sí? Y por eso leí un artículo, busqué y leí un artículo sobre los beneficios de llevar una alimentación saludable, ¿sí? Escúchate esto. Esto es aparte del libro, para que vayamos entrando en tema. Dice que los beneficios de llevar una alimentación saludable: te mantiene fuerte, protege tu sistema inmunitario, mantiene sana la piel, previene la osteoporosis, regula el tránsito intestinal, mejora tu estado de ánimo, reduce el estrés, mejora el rendimiento del cerebro, cuida la salud de tus futuros hijos, protege el corazón, ayuda a prevenir problemas oculares y es una aliada contra el cáncer de mama. Todo esto son los beneficios de tener una buena alimentación y seguramente hay más. Ahora, presta atención a las consecuencias de tener una mala alimentación. Cansancio y fatiga, insomnio, inflamación, sedentarismo, problemas de estómago e intestino, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. ¿Sí? Así que si hacemos este paralelo, como nos enseña la Biblia, en lo que es la alimentación del cuerpo y la alimentación del espíritu. El pan nos alimenta el cuerpo. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, si tenemos una buena alimentación, nuestro cuerpo va a estar saludable. Incluso dice que hasta nuestros hijos, ¿sí? La descendencia. Si lo pasamos al plano espiritual, pasa exactamente lo mismo. Cuanto mejor tengamos una dieta de lectura de la palabra de Dios, mejor va a estar nuestro espíritu. E incluso podemos transmitirlo a nuestros hijos. Así que es un pan muy importante leer su palabra, ¿sí? Vamos a seguir. Entonces, ¿cuál es nuestro alimento espiritual? La palabra de Dios, ¿sí? Vamos al punto 4. Dice, meditemos en las formas de alimentarnos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se alimenta un bebé? ¿Cómo alimentamos un bebé? Alguien que recién está naciendo, ¿sí? Tira 3 opciones. Come con cuchillo y tenedor. Guarda, por ahí alguno sale con mucha hambre. No recibe alimento. Alguien, casi siempre su madre, le da leche, ¿sí? A los bebés es necesario alcanzarle ese alimento. Por otra parte, cuando ya va creciendo, también pregunta acá, ¿no? ¿Qué pasa cuando va creciendo? ¿Tomará la leche solamente? ¿Empezará a alimentarse regularmente con comida más sólida o casi nunca comerá? A medida que el bebé va creciendo, ¿sí? Se va haciendo de sí mismo para alimentarse regularmente. Es más, ya te va pidiendo, papá, pan, ya te va pidiendo esa comida porque ya tiene hambre. Incluso hasta a veces ya empieza a manotear solo. Y a medida que el bebé va creciendo, o la criatura ya va formándose, hasta ya empieza a comer con tenedor, después se le suma el cuchillo y bueno, ya va a poder comer con sus propios medios, ¿sí? Lo mismo pasa con la parte espiritual, ¿sí? Vamos al punto 6, en la página 48, dice, en este curso hemos elegido hasta aquí versículos bíblicos breves para memorizar, algo así como darle leche a una criatura recién nacida, ¿sí? Una persona que recién se convierte a Cristo, que recién está entendiendo lo que Jesús hizo en su corazón, de que Él es salvo y comienza a caminar esta vida en el Señor, va a empezar a leer la palabra. Pero no podemos leer algo muy complicado. Tenemos que ir de a poco. Es como ir tomando la leche y que vaya de a poco entendiendo y metiéndose en la Biblia, pero de a poco. Entonces lo compara en el punto 6 con la vida espiritual, ¿sí? Ahora que usted está creciendo como creyente, es importante que aprenda a alimentarse. Lea cada día un breve pasaje de la Biblia, ¿sí? Eso es lo que te anima esta lección, que cada día puedas leer un pasaje. Ahora más adelante te vamos a explicar qué es un pasaje.
Ahora yo te hago una pregunta. ¿Con qué frecuencia vos comés? Uno se sienta a comer y prácticamente, y más en estos tiempos de cuarentena, todo el día te la pasás comiendo. Das una vuelta y terminaste en la heladera. No sé por qué, pero es como un imán, ¿sí? Y acá pregunta, ¿no? En la pregunta 7, ¿con qué frecuencia usted come? ¿Una vez por semana? La veo difícil. ¿Una vez al mes? Esto ya para mí es una locura. ¿O todos los días? Sí, todos los días y regularmente cada 2 horas estamos comiendo. En el punto 8 hacemos el paralelo con la vida espiritual. ¿Con qué frecuencia debemos recibir comida espiritual? ¿Una vez por semana? ¿Una vez al mes? ¿O todos los días? Y sí, todos los días. Incluso como comemos a diario, cada 2 horas. Es muy importante para nuestro espíritu, para que esté fuerte, para que esté saludable, para que las tentaciones no puedan derribar a ese cuerpo del espíritu, leer su palabra. Es muy importante. Cuanto más nosotros leamos, más alimentamos nuestro espíritu. Y nuestro espíritu va a estar fuerte para seguir creciendo y para detener, ¿sí?, todas esas tentaciones o ese enemigo que nos quiere quitar del camino. Seguimos con el punto 9. Dice, la palabra de Dios es el nombre dado al libro de los libros, la Biblia, ¿sí? ¿Cómo recibimos nuestro alimento espiritual? Bueno, acá te quiero comentar un poco qué significa la Biblia, ¿sí? La Biblia, ¿sí?, la traducción de esa palabra Biblia significa conjunto de libros, ¿sí? Y así es como está compuesta esta Biblia. Yo te voy a mostrar acá. Esto es una guía, ahí para que veas. Esto es una guía de los libros que tiene la Biblia. La Biblia está compuesta por libros y está dividida en 2 secciones. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. ¿Sí? Y cada libro va narrando distintas cosas, ¿no?, que más adelante vamos a ver. Entonces, esa palabra Biblia significa conjunto de libros. Entonces ahora, ese conjunto de libros que es la palabra de Dios, ¿cómo la podemos recibir? ¿Cómo nos podemos alimentar nuestro espíritu? Claramente esto no se come. Y acá tira 3 opciones. Dejando la Biblia en la biblioteca, ahí, para que quede lindo en la biblioteca, o que apoye el estante que está medio torcido y se está por caer. Leyendo u oyendo la Biblia, o comiendo pan, comida. Y yo creo que es la opción B. Leyendo u oyendo la Biblia es como nosotros podemos ingerir en nuestro espíritu la palabra de Dios. Vamos al punto 10. Dice, probablemente usted ya tiene una Biblia o un Nuevo Testamento, ¿sí? Acá tengo un Nuevo Testamento para mostrarles. Este generalmente se está regalando. No sé si en estos tiempos yo no vi mucho, pero en la década del 90 o incluso en el 2000, el comienzo del 2000, también había mucha gente repartiendo estos Nuevo Testamento, ¿sí?, que también sirve para leer. Si no lo tiene, haga todo lo posible para conseguirlos. Y ese todo lo posible es comunicarte al número que hoy pusimos en pantalla, ¿sí? Vos, si no tenés Biblia, ya tenés que tener una. Ya tenés que alimentar tu espíritu. Y ahí, a este número que está acá en pantalla, te comunicás y decís, necesito una Biblia. Pero como si fuera Pam, necesito una Biblia, ¿sí? Y ahí vamos a alcanzarte una Biblia para que puedas comenzar a alimentar tu espíritu. Usted lo necesita porque la Biblia es la palabra de Dios y nuestro alimento espiritual. Muy bien. Ahora, si usted lee la palabra de Dios diariamente y la obedece, ¿qué efecto va a producir en nuestra vida? ¿Decaimiento espiritual? ¿Estancamiento espiritual o crecimiento espiritual? Si usted lee la Biblia
a diario, y si incluso puede hacerlo como con el pan, seguido, vas a crecer espiritualmente. Tu espíritu va a crecer fuerte y saludable, como lo leímos en el artículo de la comida. Muy bien. Espero que vayamos bien hasta acá. Estaría bueno poder tenerlos presente para que puedan ir haciendo preguntas. Pero bueno, esto es virtual. Cualquier cosa, consulta, ya pueden ir escribiendo ahí en el WhatsApp o en el YouTube. En los comentarios pueden ir haciendo preguntas. Ahora, pasamos a la página 49. ¿Sí? 49. Punto número 12. Dice, ¿cuáles de estos dos hijos de Dios crecerá espiritualmente? Y hay dos dibujitos. ¿Sí? Ahí en el libro vas a poder ver dos dibujitos. Un hombre está sentado, más o menos como yo, leyendo la Biblia. Y el otro hombre está sentado también, pero está viendo la tele. Y sí, qué tentación, ¿no? A veces uno llega cansado y de trabajar o de hacer las compras, no sé. Vos llegás a tu casa y te sentás y es difícil decir, bueno, no, voy a leer la Biblia. Uno tiende a prender la tele. Pero ojo, porque ahí estás alimentando tu carne, tus placeres personales. Y es muy importante alimentar al espíritu. Por eso hay que hacer ese esfuerzo. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Ahí. Doblegar esa tentación de ver la tele o de estar con el celular o de hacer otra cosa y ponernos a leer la Biblia. Ya que la Biblia es su alimento espiritual, ¿quién será el mejor maestro para enseñarnos a leerla y captar su mensaje? Claramente yo no soy. Dice, ¿un profesor de matemáticas? Difícil. Hay pocos números acá. Sí, tiene números, pero hay más letras que números. ¿Un entrenador de fútbol? Y está difícil para patear este libro. O dice el Espíritu Santo. Y así como le dije al comienzo, el Espíritu Santo es el mejor maestro para enseñarnos su palabra. No podemos leerlo si no tenemos el Espíritu Santo. Conozco gente que ha leído la Biblia porque tenía que rendir una materia y no tenía a Dios, no tenía el Espíritu Santo. Y no ha entendido el mensaje que hay adentro de estas letras, de estas palabras. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para poder entenderla, para poder ponerla en práctica también. Pasamos al capítulo número 14. Dice, entonces, antes de leerla, pida que el Espíritu Santo lo llene y lo guíe. Después de leerla, usted debe hacer la siguiente pregunta o algo similar. Dice, ¿cuáles son las palabras del pasaje que entiendo mejor y que me tocan el corazón de una manera especial? ¿Entendiste? Cuando vos lees la Biblia, vas a leer una sección de la Biblia y vas a detenerte y vas a preguntar, ¿qué es lo que me tocó el corazón? Las fibras íntimas. Aquello que yo leí y resonó acá en mi corazón y dije, wow, qué palabra. Esa palabra que vos tenés ahí, que te resonó, la vas a tener que subrayar. Es un tip para poder aprender mejor la Biblia. Acá dice, ¿cómo procede usted? Antes de leer la Biblia, pide ayuda al Espíritu Santo. Y después de leer un pasaje, se formula la pregunta de arriba. ¿Cuál es lo que me llamó la atención? ¿Qué es aquella palabra o aquella frase que me impactó? Vamos a analizar un ejemplo. ¿Sí? Acá en la lección nos da un ejemplo. Dice, analicemos un ejemplo. Supongamos que en su lectura bíblica usted decida empezar con los primeros versículos del Evangelio de San Juan. El breve pasaje, ya te pones a buscar la Biblia, la abrís, vamos a hacerlo práctico esto. La abrís y vas al libro de San Juan, capítulo 1. El capítulo es el número grande, ¿sí? Vas a ver que la Biblia tiene números grandes y números pequeños. Los números grandes son capítulos, se llaman capítulos. Y los números pequeños que tiene ahí al costado son los versículos, ¿sí?
Está dividida para poder encontrar mejor los pasajes. Han estudiado y la han dividido en capítulos y en versículos para que podamos tener una mejor conexión al momento de estudiarla o al momento de compartir un pasaje o un texto de la Biblia. Así que buscaste Juan capítulo 1, o sea, el número grande 1, y el versículo número 10, el número chiquito número 10. Y dice así, acá en el libro también lo tenés, y dice, aquel que es la palabra, o sea Jesús, estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, hablando de Jesús, los que son del mundo no le reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¿Lo leemos nuevamente? Aquel que es la palabra, Jesús, estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de Jesús, los que son del mundo no le reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no le reconocieron, no le recibieron. Pero a quienes le recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Es un pasaje clave. Es un pasaje clave para entender que no a todos los que Dios creó fueron llamados hijos de Dios, sino hace la aclaración. Y ahora en el punto 16 lo vamos a escribir. Este pasaje contiene algunas palabras que usted ya entiende bien porque le tocaron el corazón cuando hicimos la primera lección. ¿Sí? Si van a la lección, al video de YouTube de la lección número 1, ya han pasado por este pasaje. Y dice, son las palabras que dicen, a quienes lo recibieron y creyeron en él, o sea, está hablando de Jesús, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo que dice en la Biblia! Así que, si vos crees en él y lo recibiste en tu corazón, sos un hijo de Dios. Sos llamado hijo de Dios. Entonces, como ejemplo, podemos decir que la respuesta a la pregunta ¿cuáles son las palabras que entiendo mejor y que tocan mi corazón? Podríamos decir a quienes lo recibieron y creyeron hijos de Dios. ¿Sí? Podemos subrayar la palabra recibieron, creyeron y hijos de Dios. ¿Sí? Es como hacer un análisis. A veces en el colegio piden hacer resumen del capítulo número tal o resumen del siguiente texto. ¿Sí? Y cuando leemos la palabra de Dios es importante hacer ese resumen, digamos, es resaltar lo que nos llama la atención, aquello que toca nuestro corazón y poder marcarlo, subrayarlo o resaltarlo. Ahora vamos nuevamente al pasaje de la Biblia. ¿Sí? Estamos en el número 18. Dice, ahora vuelvo al pasaje de la Biblia del número 15. Léalo de nuevo y luego subraye solamente las palabras que escribió como respuesta a la pregunta anterior. ¿Lo ha hecho? ¿Lo has hecho? Muy bien, vamos a seguir. Número 19. Dice, cada vez que lea un pasaje de la Biblia, las palabras que le llegan al corazón son alimento espiritual dado por el Espíritu Santo para vos, para usted. ¿Qué es bueno hacer con las palabras o el versículo en que el Espíritu Santo le toca? Y ahí dice subrayar. Pero acá yo les voy a dar unos tips. ¿Sí? Les voy a dar unos tips que estuve buscando. Que en realidad es un poco la experiencia que tuve yo cuando leía la Biblia. Yo nací en un hogar cristiano, donde mis padres ya eran creyentes, ya creían en el Señor, ya lo habían recibido en su corazón, y ellos me transmitieron estas buenas nuevas, este evangelio desde chico. Pero bueno, es obvio que uno crece y pasa por la etapa de adolescencia, y cuesta leer la Biblia, ¿no? Cuesta, a pesar de que yo ya entendía lo que era la Biblia y que era la palabra de Dios, costaba leer. ¿A qué chico de esa edad le gusta leer? Ni siquiera leía
sé, un anuncio quería leer. Pero bueno, siempre le pedí al Señor que me pueda atrapar su palabra, que me pueda, digamos, como cautivar y que yo la quería leer. Pero a veces me resultaba aburrida. Entonces, te doy unos tips para que no te resulte aburrida y que le pidas al Espíritu Santo que te atrape leer la Biblia. Una de las cosas que podemos hacer es buscar distintas versiones. Gracias a Dios, acá en Argentina o en el lenguaje español, hay muchísimas versiones de la Biblia, ¿sí? Hay con lenguaje actual, hay con distintos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, la Reina Valera, que es la clásica, te habla con palabras como vosotros sois, ¿no? Muy como en otro tiempo, como en la antigüedad. Pero si vos querés, podés buscar una Biblia que tenga lenguaje más actual. Entonces te va a decir vos o ustedes, y por ahí es más entendible. Eso es algo de lo que podés hacer para facilitar esa lectura. Los tips. Tenés subrayar o resaltar. Podés resaltar con algún marcador resaltador de distintos colores. Podés resaltar aquello que te llama la atención. Tampoco vas a resaltar toda la Biblia. O sea, toda es importante. Pero si no, la vas a tener toda resaltada. Así que aprende a identificar esas palabras especiales que el Espíritu Santo te habla y poder subrayarlas. Incluso, mi mamá también le ponía la fecha, ¿no? De en qué fecha Dios le dio esa palabra, ¿no? También está bueno poder recordar y decir, mirá, en tal año o tal mes Dios me dio esta palabra y luego se cumplió algo, ¿no? Como contarlo como testimonio. Otra cosa que yo empecé a hacer es escribir con tus palabras, ¿sí? Vos vas leyendo la Biblia y lo que vas entendiendo, lo que el Espíritu te va hablando, poder escribirlo en un papel e ir tomando nota. Eso es muy importante, porque al escribir es como que se graba mejor esa palabra, ese versículo que vos leíste, se te graba más en el corazón. Cuando vos escribís, tomás apunte. Otra práctica muy importante es leer en voz alta, ¿sí? O repetir en voz alta. Así durante el día vos podés repetir. Un pasaje muy conocido es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo repetís: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y podés pasar un día y cada tanto vas repitiendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y al ir memorizando y hablándolo en voz alta, tu espíritu va creciendo y va tomando esa palabra y la va formando en fuego para que se selle. Muy bien. Otra cosa muy importante para que vos puedas entender la palabra de Dios es buscar en un diccionario o en Google, puedes buscar el significado de las palabras difíciles. A veces leemos y hay palabras que en nuestro alfabeto no están. Y uno tiene que buscarlas, tiene que acudir al famoso mataburro, al diccionario, o podés googlearla en internet a ver qué significa esa palabra. También hay Biblias que atrás traen un glosario, se llama glosario y tiene algunas palabras donde te detalla o te da sinónimos de qué significa. Eso es muy importante, poder entender las palabras difíciles, poder entender todo el pasaje. Si hay una palabra que no entendiste, búscala, no te quedes con eso. Búscala, que te va a hacer mucho bien. Otra tips es investigar el contexto. Acá ya nos vamos un poco más profundo, pero yo te lo comparto. A veces leemos que es la época de Jesús. Y algo que me llamaba la atención, un pasaje que decía que la luz no se pone debajo de un almud. Y yo dije, ¿qué es un almud? Y ahí no entendía qué es un almud. Y cuando vos descubrís y buscás el contexto cultural de esa época, vas a descubrir lo que es un almud. Y no te lo voy a decir, así te lo dejo de tarea. Te lo dejo con la espina. Buscas lo que es un almud y vas a entender bien ese pasaje.
y te vas a sorprender. Así que no solo buscar qué significa, sino también buscar un poco el contexto en que se encontraba en esa cultura, en esa época. Y bueno, otra cosa que también tenés para entender mejor la palabra de Dios es los planes de lectura. Hoy por hoy en los celulares, ¿sí?, tenés aplicaciones que tenés la Biblia, y en esas aplicaciones vas a tener planes de lectura, ¿sí?, para que te ayuden a leer todos los días a diario. Y otra más es la Biblia en audio. También está la Biblia que vos te podés escuchar, así para aquellos que no les gusta leer. Bueno, todos estos tips te di para que podamos leer la Biblia. Dice, muchos creyentes consideran provechoso subrayar en su Biblia aquellos versículos que han tocado su corazón, pues tan solo con ese hecho es posible fijar en tu mente y corazón los contenidos que recordarán en tiempo de necesidad. En este caso puedes subrayar, escribir, y acá te da unos tips. Yo te amplío un poco el tema. Bueno, punto 20. Recuerde que no es necesario subrayar todo el pasaje. Por más hermoso que sea, el Espíritu Santo te va a indicar algunas palabras especiales que serán tu alimento para ese día. Y esas son las palabras que debes subrayar. Bueno, el punto 21 dice, después de subrayar en el pasaje las palabras que le tocaron el corazón, debe volver a orar. ¿Cuál sería el tema más apropiado para esta oración? Las palabras que le tocaron el corazón, las que leyó reciente en una novela o las que acaba de decir un amigo. Cuando vos lees la Biblia y hay una palabra que te toca el corazón, volver a pedirle al Espíritu Santo. Bueno, ¿qué me querés decir con esto? Aclarámelo, develame ese misterio que está ahí en tu palabra. No basta solo con leer y subrayar el versículo. La Biblia misma nos dice en Santiago 1:22, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Y acá es donde leer la Biblia se pone más picante, porque vos vas a tener que ponerlo en práctica. Cuando vos leemos, por ejemplo, no codiciarás, hay que cumplirlo, no hay que codiciar. ¿Qué más debemos hacer después de subrayar las palabras que nos tocan en el corazón? Y bueno, es poner en práctica lo que nos enseña. De esta forma Dios nos guiará día a día. La Biblia dice, tu palabra es lámpara a mis pies y una luz en el camino. Salmos 119, 105. La palabra de Dios nos ilumina el camino, nos ilumina el día. Por eso es importante leerla también a la mañana, ¿sí? Poder leerla temprano, levantarse para tener ese texto en nuestra mente durante todo el día, ¿sí? Es muy importante. Muy bien. Si no queremos perdernos o andar en la oscuridad nuevamente, ¿qué debemos leer todos los días para guiarnos? La palabra de Dios, la Biblia. Muy bien, pasamos a la página 52 y estamos ya en la última página. Dice, punto 24, volvamos a nuestro ejemplo. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Basándonos en este mensaje de Dios, su oración podría ser semejante a lo siguiente. Padre Celestial, gracias porque soy tu hijo. Cuídame durante todo este día, ayúdame a ser un hijo obediente en todo. Amén. ¿De qué debe tratar la oración después de leer la Biblia? Obviamente, de las palabras que tocaron tu corazón. Algo que yo había tomado por costumbre en un momento era leer en voz alta los salmos, como si fuera una oración, como orando a Dios, ¿no? Como les decía hoy, Padre nuestro que estás en los cielos, o aquellos salmos que en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y uno lo recita como una oración, como pidiendo a Dios en oración la palabra, su palabra, la palabra de Dios, ponerlo en oración. Es muy importante que podamos hacer esto. Te va a ayudar en tu espíritu
a que vos puedas ir creciendo día a día e ir entendiendo su palabra. Te puedo asegurar que está llena de misterios, llena de misterios. Y a medida que la vas leyendo, Dios te va revelando. Dios te va revelando su palabra y vas entendiendo cosas que no te imaginas. Bueno, punto 25. ¿Qué debe hacer en su Biblia con las palabras que le tocaron el corazón? Bueno, ya dijimos, subrayarlas, escribirlas, mandarle un mensajito de texto a otra persona, también lo puede hacer. La puede poner en el estado de WhatsApp. En su estado de WhatsApp puede decir la palabra que Dios me dio hoy y la escribe ahí. Le va a ser de bendición a muchas personas. ¿De qué debe tratar su oración después de leer la Biblia? Obviamente, de esas palabras que han tocado tu corazón al leer el pasaje, ¿sí? Un pasaje no es solo un versículo. Un pasaje, ¿sí?, es poder leer un capítulo o 2 capítulos para entender más o menos de qué se trata el texto. Muchas veces leemos solo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nos vamos con ese versículo a todos lados. Y es muy importante poder entender todo el contexto del que está hablando ese versículo. Todo eso es un pasaje de la Biblia, ¿sí? Así que, y bueno, punto 26 dice, repase el versículo que aprendió de memoria con su cita. Se encuentra en el número 1 de esta lección. El punto número de esta lección, ¿sí?, es Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios, ¿sí? Aprendete este versículo de memoria para que vos puedas leer la Biblia y decir, yo quiero alimentarme de la palabra de Dios. Así que todo lo que yo te pueda transmitir o lo que puedas ver en algún video o lo que te pueda decir algún pastor, todo eso es relativo. Es algo que te está diciendo una persona que te envía a Dios. Ahora, si vos querés la verdad absoluta, como lo digo siempre, buscá vos a Dios en intimidad. Lee su palabra. Y ahí Él te va a hablar con la verdad absoluta directamente a vos. No esperes de otra persona. Búscalo. No te quedes en la cómoda esperando, bueno, yo escucho prédicas y con eso alcanza. No. Es necesario que leas la palabra por vos mismo. Que te puedas alimentar tu espíritu. Que puedas estar atento a lo que Dios te quiere decir hoy. El Espíritu Santo está ahí. Atento. Él te quiere hablar. Te está hablando. Hay que hacer la pausa y escucharlo y leer su palabra. Dios usa su palabra para hablarte. Bueno, te traje algunos datos de la Biblia. No, es un libro que no presenta contraindicaciones. Un hecho asombroso, si se considera que fue escrita hace miles de años y que en ella participaron más de 40 autores distintos. Además, es un libro que se considera históricamente exacto. Lo pueden buscar a través de científicos y demás. Fue escrita en un periodo aproximado de 1500 años. ¿Sí? Les puedo decir también que es el libro más vendido. La Biblia fue escrita mucho tiempo antes de la invención del papel y los lápices. Fue escrita sobre extensas tiras de papiro o pergaminos. ¿Sí? La Biblia contiene unas 3.566.480.000 letras. No sé a quién le interesa, pero son cosas impresionantes que contiene este libro, ¿sí? La Biblia se desarrolló en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa. Bueno, como te decía, la Biblia está dividida en distintas secciones. No está dividida cronológicamente, sino que está por secciones, por formas en que los distintos tipos de lectura que tiene, como poesía, como libros históricos, como los profetas, ¿sí? Está dividida por secciones, para ayudarnos a poder buscar algún pasaje, para poder entender mejor y poder compartir unos con otros. Y bueno, y te quiero dar un dato más que para mí me es relevante y espero que para vos también. Y te lo voy a mostrar
en una imagen que va a salir en pantalla ahora mismo el acceso actual a las Escrituras, ¿sí? ¿Cuántas personas pueden acceder a una Biblia? Hermano, quiero decirte que vos tenés un privilegio que millones no tienen. Tenés un privilegio de poder tener una Biblia en distintas versiones, poder tener libros que te ayudan a leer. Es impresionante la bendición que Dios nos dio a nosotros. Y ahora oremos por aquellos que no pueden acceder a una Biblia. Ahí te voy a explicar un poquito este gráfico. ¿Sí? Dice, el de la izquierda dice número total de habitantes. 7.6 miles de millones de habitantes hay en la Tierra. ¿Sí? Biblias. ¿Cuántas Biblias hay? Hay 5.4 miles de millones de Biblias. Y vos decís, wow, casi que cubrimos a todos los habitantes. Pero de Nuevo Testamento hay 631 millones. Solo el Nuevo Testamento. De porciones de la Biblia hay 406 millones. Y sin ninguna escritura hay 209 millones de personas. ¿Sí? Fíjense cuántas personas que no acceden ni siquiera a un pasaje, ni siquiera a un versículo. En el gráfico de la derecha dice número total de idiomas. 7.097 idiomas hay en nuestro mundo, acá en el planeta Tierra. Hay 674 Biblias, o sea, 674 idiomas diferentes para la Biblia. O sea, la Biblia está traducida en 674 idiomas. Ahí te lo paso más en blanco. La Biblia está traducida en 674 idiomas solamente. Y recuerden que hay 7.000 idiomas distintos. Nuevo Testamento, solo hay 1.515 idiomas. ¿Sí? No todas las personas pueden acceder a una Biblia. Porciones estamos hablando de, puede ser un capítulo o puede ser un versículo. Solo hay 1.135 porciones bíblicas, o sea, en 1.135 idiomas. ¿Y cuántos idiomas hay sin lectura? 3.773. 3.773 idiomas que no tienen ni una porción de la Biblia. Así que, hermano, como te decía, sos un privilegiado en poder tener una Biblia en tu casa. Y si no tenés ninguna, tenés que conseguir. Manda un mensaje al WhatsApp o comunicate con alguien y podés tener tu Biblia, ¿sí? Y bueno, también te quiero dejar en los comentarios de este video, hay un link con un video, ¿sí? Hay un link que tiene un video que te va a llevar a un video donde te explica a grandes rasgos un panorama del Nuevo Testamento, ¿sí? Te lo dejo como para que puedas chusmearlo y puedas entender un poco de más específico de qué se trata la Biblia, ¿sí? Pero bueno, para esta lección es esto. Tenés que leer la Biblia. El Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a dar las herramientas para leerla. El Espíritu Santo te va a dar el entendimiento a tu espíritu para poder atesorar esa palabra, ¿sí? La palabra nos ayuda a transitar el camino que es en Cristo Jesús, ¿sí? No es un camino color de rosas. Es un camino con dificultades. Pero el Espíritu Santo y su palabra te van a alimentar día a día para que puedas crecer, para que puedas ser semejantes a Jesús. Y bueno, compartí con otros la experiencia que estás teniendo, compartí con otros esa experiencia de leer su palabra en mensajes de texto, en estados de WhatsApp, en Instagram, en las redes sociales. Compartí de Cristo, porque es la única salvación que tenemos, que tiene nuestro espíritu. Y bueno, como prueba, en la página 53, en la prueba, dice prueba 7, tenés las 5 preguntas que están acá. ¿Cuál es nuestro alimento espiritual? ¿Con qué frecuencia debemos leerla? ¿Qué puede hacer en su Biblia? ¿Cuándo algunas palabras
de su lectura le tocan el corazón, de qué debe tratar nuestra oración después de leer la Biblia. Y dice, escriba a continuación el versículo que aprendió de memoria en esta lección, con la cita bíblica. La cita bíblica es el lugar donde se encuentra en la Biblia. Por eso se había dividido, ¿no? Dice Mateo, capítulo 4, número grande, número chiquito, 4. ¿Sí? Para ubicarnos y que sea fácil de encontrar. Y te dejo 2 preguntas más de tarea. Sí, porque soy muy malo. Y acá va otra pregunta que te dejo de tarea. Dice, buscar y escribir el significado de 3 palabras que no hayas entendido al leer la Biblia. Cuando leas la Biblia y encuentres una palabra que no entendés, escribila y busca. Puedes buscar en un diccionario o en Google qué significa esa palabra. ¿Qué está significando esa palabra? Por ejemplo, si yo te digo Dios omnisciente, ¿qué es omnisciente? Bueno, lo buscas en un diccionario o buscas en Google qué es omnisciente y lo escribís. Así, 3 palabras. Así que de tarea vas a tener que leer la Biblia hasta encontrar 3 palabras que no sepas. Y el punto número 7, o sea, la segunda pregunta que yo te dejo de tarea, dice, escribe tu versículo favorito. Siempre todos tenemos un versículo favorito, un mensaje de Dios que nos ha marcado y que es nuestro favorito. Así que escribilo ahí como de tarea, como de pregunta ahí en la prueba. Así que bueno, espero que te haya servido, que haya sido de bendición y bueno, que puedas caminar en este camino y te puedas sumergir en la palabra de Dios. Es impresionante los misterios que hay en su palabra. Que el Espíritu Santo te revele, te guíe y que el Espíritu Santo sea tu compañero en esta lectura. Vamos, come el pan de vida, come más de su palabra de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro y te digo que continúes con este libro, que continúes con estas clases. El martes que viene tenemos la clase a esta misma hora, a las 20 horas. Tenés la clase número 8. No te la pierdas y a continuar aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Dios te bendiga.